Yo trabajo en el área de sonido, mi especialidad es el microfonista. Alguna vez hago sonido, o sea, grabo, pero digamos, siempre, o sea, la mayor parte de mis trabajos ha sido como microfonista, ¿no? Luego he trabajado por más de 35 años en el medio audiovisual. He empezado yo trabajando en Radio Chuquisaca, por necesidad, ¿no? O sea, como todos llegamos al medio, o por lo menos mi generación ha llegado, no porque nos gustaba el cine, ni nos gustaba, digamos, mucho la teoría cinematográfica, etcétera, ¿no? Ha sido más por una necesidad económica, ¿no? Y había oportunidades de trabajo, etcétera. Ahora mi primer acercamiento, digamos, al cine de manera teórica y todo ha sido en colegio. Cuando estaba en sexto de primaria, en el colegio donde yo estudiaba, se ha implementado la carrera o sea, la materia de cinematografía que daba Renzo Cota. Renzo Cota, iba la señora Amalia Gallardo, estaba Luis Espinal, esos eran los profesores que daban teoría del cine. Entonces, a un principio, cuando han dicho cinematografía, era lleno, pues, porque todos pensaban que iban a ver todas las tardes cine, ¿no? En el 16 de julio. Pero a la semana se ha vaciado el curso porque todo era teoría y la gente ha empezado a migrar, digamos, a deportes, a artes, porque en ese año se ha implementado, o sea, antes había lo que es ahora, ¿no? Primaria, secundaria. Y ese año es implementario, básico, intermedio y medio. Entonces, y además el horario continuo. Entonces los padres no sabían qué hacer con los hijos en la tarde, porque se iba mañana y tarde al colegio. En la tarde han puesto las carreras, o sea, las materias extracurriculares que llamaban, deporte, música, artes plásticas, y en el colegio cinematografía. Entonces ahí he empezado, digamos, a ver el cine de diferente manera, porque ya había pasado clases con ellos. Y en la radio hacía de operador. Uno de la persona que me ha enseñado a manejar los equipos de radio ha sido Neftalí Godoy. Ha sido un operador de radio, trabajaba en Chuquisaca, en Radio Yimani, ha trabajado en Altiplano, era uno cotizado en su tiempo. Ahora trabaja en CDGs, ahí está él trabajando, todavía vive, ha sido también uno de los primeros campeones panamericanos en levantamiento de potencia, ¿no? Entonces él era el que me ha enseñado a manejar los equipos, a manejar los discos. Entonces luego he aprendido también a grabar jingles para las radios, ¿no? Entonces propaganda especialmente para el Cachascán, esas cosas que habían en ese tiempo. Sabía los efectos, no es como ahora, todo es internet. En ese tiempo todo era manual, entonces había que todo era físico, eran unos discos enormes, me acuerdo, de tamaño mayor al que generalmente era el long play y el LP. Entonces ahí estaban los efectos, golpes, patadas, por ejemplo, aplausos, todo. Entonces, con eso se grababa y había locutores especializados en eso, que un jingle se grababa pues, en media hora máximo, era todo en vivo. Entraban y ya empezamos y se empezaba y listo, ya está. Era así la forma de trabajar, ¿no? Entonces de ahí yo trabajaba cuando regresó la democracia, digamos, por la amistad que tenía con Luis Espinal, él me invitaba o me pedía que le ayude en el semanario aquí. Entonces me pedía que le ayude a doblar, a veces salíamos a repartir los
periódicos, pero generalmente yo iba a doblar el periódico. Y con Luis Espinal íbamos al cine. Él me invitaba porque él tenía su tarjeta y entraba gratis a las películas. Entonces, él me hizo contacto con la señora Beatriz Palacios, que también escribía en el semanario aquí. Entonces ella me pidió que le haga contactos con la gente o con los familiares de las víctimas de la dictadura de Banzer y de Barrientos en ese tiempo, que era una asociación que estaba formada por familiares de los caídos en Teoponte, en Ñancahuazú y presos en esa época en las cárceles de Chonchocoro, de Viacha, de Achocalla y muchas casas de seguridad que se llamaban. Entonces, pues, ese ha sido el motivo por el que he llegado al cine, a ser parte de un equipo técnico con el Grupo Camao. Conociendo a doña Beatriz Palacios, ella me ha incorporado a hacer el trabajo ya audiovisual con el Grupo Camao, ¿no? Hemos cooperado en las banderas del amanecer, luego vino un grupo para trabajar la Nación Clandestina. La Nación Clandestina ha empezado un grupo ecuatoriano, el primer grupo. Después tuvo un accidente doña Beatriz Palacios y don Jorge, en ese periodo de pausa, lo ha conocido a Reinaldo Yujra, y entonces ha decidido borrar todo, botar todo lo que se ha hecho hasta ese momento de la Nación Clandestina y volver a hacer, pero ya con Reinaldo Yujra. Esa historia no conocía. Sí, entonces, dos naciones clandestinas. Claro, o sea, era, digamos, una primera etapa que se ha grabado con el grupo del Ecuador, de los técnicos del Ecuador, y había el teatro que manejaban en Villa Victoria, era un grupo, ¿no? Entonces, uno de ellos, no recuerdo ya el nombre, era el Maisman, el protagonista, sí. Y después ya cuando se estaba construyendo la grúa, en una de esas estaban construyendo el brazo, para hacer soldar el brazo, ahí lo han conocido, Reinaldo Yujra, ¿no? Entonces don Jorge decidió hacer de nuevo todo, con él, pero y así digamos a la persona que ha formado. El Grupo Camao se caracterizaba por eso, digamos, tenía la gente que trabajaba con él, era muy limitada, no pasaban digamos, de 15 personas en un rodaje, ¿no? Entonces hacían de todo, había gente que más que todo con compromiso político y formación política, y en el mismo grupo se leía mucho sobre política, ¿no? Y se daba clases de cómo manejar la cámara, cómo manejar el magazine, cambios de magazine, tiempos, eso. Y ahí, digamos, he empezado mi trabajo audiovisual, ¿no? Junto con, después, claro, no he participado mucho en la Nación Clandestina porque iba y venía, ¿no? Entonces ayudaba algunas cosas extras fuera, pero yo tenía otros trabajos, inclusive tenía un programa de radio que se llamaba en tiempos de dictadura Por la Vida y la Libertad, se llamaba, donde dábamos cifras de cuántos desaparecidos, cuántos presos habían, o a quién se había tomado preso. Era un programa de radio que todavía tengo algunas cosas. No, se pasaba, digamos, de manera clandestina, entonces se pasaba a veces por Chuquisaca, digamos, sin anunciar, se pasaba nomás, así a veces nos colaboraban de Radio Altiplano, José Pastén en la temporada. Claro, pero también se repartía en cassette el programa, porque era pues peligroso, además por el tema que se tocaba, ¿no? Derechos humanos. Derechos humanos, violaciones a los derechos humanos, listas de presos, todas esas cosas. Entonces nadie se atrevía a dar su voz para ese programa, entonces hicimos yo y Rosmarie Guzmán, la hermana de Juan Pablo Guzmán, ella es la que dio su voz para ese programa, ¿no? Entonces arriesgando el pellejo, ¿no? Porque rato nos podían pagar. Entonces grabábamos en diferentes radios, a veces en la misma radio Yimani grabábamos, los sábados o domingos, entrábamos al estudio de manera clandestina,
digamos, una hora y teníamos unos 2 amigos que nos facilitaban eso. Entrábamos, grabábamos el programa y nos íbamos, entramos con nuestros discos, con todo, porque se trabajaba en casete abierto. Ese es más o menos lo que me ha acercado. Mi primera realización, digamos, largometraje, yo lo considero cuestión de fe. He participado también antes en otras cosas, pero para mí cuestión de fe. Digamos, en La Nación, en el canto he permanecido por mucho tiempo, porque en el grupo Ucamao había 2 clases de personas, que era la gente que se contrataba para el rodaje y la gente que permanecía en el grupo trabajando, ¿no? Por eso yo era parte del grupo y trabajaba, claro, orgánico, y trabajaba con él. Yo era su chofer, todo de don Jorge, ¿no? Hacía micrófonos, hacía caña, si me pedía vaya a grabar, iba de proyeccionista, hacía muchas cosas. No era como don Antonio Eguino, don Jorge Ortiz, o don Jorge Sanginés. Don Antonio Eguino sí ha tenido escuela, ha formado gente, pero era también por su trabajo, porque él hacía de todo, o sea, hacía publicidad, documentales, etcétera, ¿no? En cambio, don Jorge Sanginés solo cine, ¿no? Y era, digamos, todo era medio clandestino, ¿sí? Pero ahí nos hemos formado. Luego hemos empezado a trabajar más que todo en largometrajes, publicidad, y después en ese tiempo ha llegado el primer grupo de la Escuela de Cine de La Habana. Entonces ya era un grupo más, mucho más profesional que nosotros, ¿no? Llegó entre ellos Ramiro Fierro, que ha sentado, digamos, mucho precedente aquí en Bolivia. O sea, es una de las personas que ha quebrado en la parte que hacíamos antes nosotros, sí, y la que ahora conocemos. A ver, en cuestión de fe solamente he hecho referencia, ¿no? En Canto de los Pájaros y La Nación Clandestina, o no, sí, La Nación Clandestina era directo. En cambio, en cuestión de fe se había planteado desde un principio que iba a ser solo referencia. Para hacer luego montaje. Para hacer montaje, ¿no? Entonces no había mucho problema de ser, digamos, muy riguroso en el trabajo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo siempre se decía, no, el sonido no importa, ¿no es cierto? Lo que importa es la imagen. Entonces, era más o menos la forma en que se trabajaba. Mucho del sonido directo que se ha hecho en cuestión de fe se ha utilizado en la película, ¿no? Ahora, uno de los mayores crímenes, por ejemplo, que ha ocurrido en cuestión de fe es que no tenían presupuesto para cintas de audio, porque antes se trabajaba, entonces era con DAT, se ha grabado eso. Entonces se han borrado los ambientes. En cuestión de fe he usado la DAT, pero antes he usado Nagra, ¿no? Una Nagra Kudelski que tenía don Antonio Eguino y tenía don Jorge Sanginés. Era un grabador que era sincrónico con la cámara. ¿Por qué? Porque tenía el mismo motor de la cámara, ¿no? Era de carrete abierto de 1/4, bastante pesada, más o menos unos 5 kilos ha debido pesar la grabadora. Entonces eso tenías que tenerlo colgado, ¿no? Era muy dura, soportaba muy bien y soporta muy bien el cambio de temperatura, cambio de atmósfera, todo eso. Es una grabadora muy bien hecha, bastante compacta, dura, pues sufre golpes, no se daña. Entonces esas eran, digamos, las características, que era sincrónica con la cámara. ¿La calidad del sonido? Extraordinario, porque tenía 3 cabezas, ¿no? O sea, tenía una cabeza que era la que escuchabas lo que estaba entrando por el micrófono. La segunda cabeza es la que estaba grabando, entonces podías poner y escuchar lo que estás grabando, y la tercera ya podías escuchar lo que está grabado. Entonces escuchabas como, claro, entonces escuchabas, digamos, escuchabas lo que está ingresando y lo que está grabando.
Entonces escuchaba con un retardo, porque hay esa diferencia. Entonces, esa diferencia hacía que haya doble, era como un pequeño eco así que se te repetía, digamos, ¿no? Digamos, de la palabra, digamos, mamá, entonces, ma estaba ya en la cabeza que se ha grabado y la otra mamá, digo, la otra ma estaba en la primera cabeza, entonces siempre se escuchaba al mismo tiempo, como eco, entonces uno tenía, digamos, había aprendido a escuchar de esa forma, eso es. Pero, claro, hay también otras cualidades técnicas que tiene esa grabadora, ¿no? Nagra Kudesky es porque Kudesky es el que ha inventado eso, ¿no? La Uger, una grabadora que se usaba muchísimo en las guerras, era una grabadora que se la podía corretear como se corretea con un fusil o una bazooka, ¿no? Así era. Esa era pesada igual, tenía varias velocidades, ¿no? Entonces eso se usaba en las guerras, la Uger. Y la Kudesky se usaba mucho en cine. Hasta ahora se usa, ¿no? Ahora ya es digital, pero es una de las mejores grabadoras.